La microbiota se le conoce como el segundo cerebro. Estudios recientes demuestran que tenemos más de 100 billones de bacterias. Se dice que hay más bacterias en una microbiota de una sola persona que personas en el mundo. En 10 años ya no va a haber antibiótico que nos cure. Antes los culturistas comían comida real, tomaban agua real, o sea, hacían las cosas reales, por eso tenían los cuerpos en esas dimensiones. Welcome to Strongcast. ¿Qué tal, amigos de Strongcast? Bienvenidos a un episodio nuevo. Me da muchísimo gusto estar con ustedes hoy miércoles o el día que nos estés escuchando. Muchísimas gracias por estar aquí en este episodio nuevo y como siempre pues damos la bienvenida a nuestro coach, el buen amigo. ¿Cómo estás, amigo? Ay, cabrón, bien amigo. ¿Y tú? Este sí. Este sí se no hay puede. problema, Este está bien fuerte. Este ya va recuperándose. Eso, Ya. chinga. Ahí vamos. Bien, amigo. Recuperándonos fuertes. Eso, muy pero bien. bueno, Excelente. esperemos que para cuando salga este episodio ya estemos parándonos de manos, ¿no? recuperados otra vez con las de 150 libras. Ándale, sí. Unos vuelos. No. Amigo, pues bienvenido. Estamos muy emocionados porque antes de empezar a grabar el día de hoy, pues casi nos echamos como un episodio. 40 minutos como un episodio, ¿no? de un tema que, híjole, se ha vuelto últimamente muy apasionante para ti ya lo era, es algo que vienes estudiando mucho desde mucho tiempo atrás, pero yo me empecé a clavar también mucho desde ya, pues que será como más de, aproximadamente como un año, un poquito menos tal vez, pero no a la profundidad que me hubiera gustado y últimamente pues he estado investigando muchísimo más, documentando, leyendo y todo, por también cuestiones personales. Claro, de hecho así es primero debería de ser así. Sí, claro, pues, pensando en mí, ¿no? Y wow, o sea, súper apasionante. Todo ahora está cobrando mucho sentido de muchas de las cosas, padecimientos que llevan y creo que es un tema que le debíamos a los Strongcaster que ya nos habían pedido, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que ahora, después de que debe ser el episodio, si no mal recuerdo, 102, por ahí, imagínate, después de 101 episodios, no hemos hablado de eso y creo que es la base fundamental de todo. Pero con estos 100 episodios creo que los Strongcaster ahora van a entender mucho mejor todo lo que hemos hablado durante 100 episodios. Exactamente, amigo. Yo fui aprendiendo a entender todo el punto que vamos a hablar ahorita, primero de afuera. ¿A qué me refiero? Primero, yo estudié, ¿no? la musculatura, el metabolismo, el glucógeno, o sea, me fui adentrando cada vez más hasta llegar a la célula, para entender cómo funcionaba el inicio de la masa muscular, el glucógeno y todas estas cuestiones. Entonces, en ese proceso entendí la microbiota. Así lo fui aprendiendo curiosamente porque no fue como que yo dijera, sí lo tengo que aprender. O sea, la vida me fue llevando a ese tipo de información. Pero ahora me doy cuenta la importancia que tiene el detalle, ¿sale? Eso es lo que yo he aprendido durante todo este tiempo en el gimnasio, en la nutrición y todo. Que lo que más importa es el detalle, no nada más es hacer lo que se debe de hacer, sino el detalle de cómo se debe de hacer. Y eso es parte de lo que vamos a hablar ahorita, porque la parte de la microbiota es súper esencial. Así es. El día de hoy nuestro episodio es microbiota, justamente. Es un tema bastante interesante que a lo mejor, no a lo mejor, de hecho estamos preparando primera parte, esta es la primera parte, así que quédate, es lo más importante de conocer, entender el principio y después parte 2, que ahí vamos ya a profundizar en cuestiones muy particulares que tienen que ver justamente con tu desarrollo, tu recuperación, ya más atinados hacia el mundo fitness, ¿no? Que tiene una conexión increíble, o sea, increíble, abismalmente profunda de cómo se conecta todo esto, ¿no? Siento que la microbiota es como, justamente es ese aliado tan importante de tu cuerpo, es el equipo, es como tu jugador estrella. Es el All-Star que nadie ve, ¿no? Siento que es como aquí la producción o los ingenieros de audio, ¿no? Nadie los ve, siempre están en backstage. Nunca los ve. Claro. Pero gracias a ellos se hace toda esta magia. Sí, no, la estructura es todo eso, sí, nadie los ve. No. Pero cuando algo falla de las cámaras audio,
Entonces Sí se nota. Sí se nota, Claro. ¿no? Sí. Entonces yo creo que con la microbiota es igual. Nunca la vemos, nos hablan de ella, sabemos, nos venden Probióticos, prebióticos que así entendemos, pero nunca sabemos por qué. Pero cuando algo falla en nuestro cuerpo desde la parte inmunológica, digestiva, porque también aparte solamente la asocian la microbiota con temas digestivos, nada más. Y ahorita vamos a aprender cómo es todo el cuerpo, todo el cuerpo. De hecho, ahorita concluíamos en esta charla previa, amigo, Así es. que lo consideramos o debería ser considerado como el primer cerebro. Exacto. Nuestro primer cerebro y el segundo cerebro. ¿Has visto la serie de Last of Us? No, De... no, esa no la he visto. Pero ¿sabes cuál es la de los... el hongo el Cordyceps? Que es el hongo que se asocia a los famosos insectos zombies y que hicieron una serie en HBO que justamente es en un mundo distópico apocalíptico, que ese hongo se mete en las personas y los empieza a dominar y genera zombies. Bueno, sí. No estamos tan lejos y no estamos tan Hollywood y ya lo tenemos. Se llama microbiota. La microbiota son millones, trillones de colonias de bacterias, tanto buenas como malas, eso hay que decirlo, que nos controlan en la toma de decisiones diarias. Desde cómo nos sentimos, cómo pensamos, qué comemos, qué actividad llevamos, cómo vemos nuestra realidad. Entonces, ya nuestro mundo a través de miles de millones de colonizadores que están ahí en nuestro intestino, ¿no? Entonces, así es. ¿Cómo ves este tema, amigo? Apasionante, ¿no? Es muy apasionante porque la realidad es que es demasiado extenso porque está relacionado con todo el cuerpo en general. Todo el cuerpo está relacionado con la microbiota. Entonces, de los 11 sistemas que tenemos, inmune, nervioso, etcétera, pues todos los sistemas, que son los 11, están relacionados con la microbiota. Y eso pasa porque, como acabas de mencionar, la microbiota se le conoce como el segundo cerebro, ¿vale? Pero, para mi consideración, por todo lo que ya sé y por todo lo que veo que causa en el cuerpo, para mí es el primer cerebro, ¿ok? Hay una parte importante, pensamos, hay una relación, ¿ok? Para empezar, en la microbiota tenemos conexiones, también conexiones neuronales, como en el cerebro. Pero en el intestino grueso tenemos más conexiones que en el cerebro. O sea, tenemos las mismas, pero son más en el intestino. Sí, tenemos más neurotransmisores en exactamente. El intestino. Y entonces hay una comunicación entre el intestino grueso y el cerebro, que es cómo funciona. El cerebro lo que hace es, tiene el registro de cómo debe de funcionar el corazón, cómo debe de funcionar el hígado, el riñón, en qué momentos, si estamos en un estado de estrés, qué hacer, movimientos para poder hacer ejercicio. O sea, tenemos el cerebro para poder hacer que funcione el cuerpo, ¿ok? Pero supongamos que el cerebro, vamos a un ejemplo igual así como el de la producción, más o menos, pero un poquito con la computadora. Tú podrías tener la computadora más chingona, pero ¿quién la controla? Tú. Si tú no la sabes controlar, por muy chingona que sea la computadora, nunca la vas a poder sacar el máximo provecho a esa computadora, ¿no? Y si no sabes cómo mandar las señales, pues tampoco. Es como la IA. Hasta la puedo descomponer. Sí. La IA es buenísima, ¿no? Pero hay que saber utilizarla, no nada más es hacer una preguntita. O sea, hay que ser muy específicos, ¿no? Y mientras más, mejor. O sea, sí depende de uno. Entonces, el cerebro es el que controla el cuerpo, pero la microbiota es el que manda la señal de cómo es que debe de funcionar el cuerpo. Él sabe cómo funciona, sí, pero quien entiende cómo funciona es el intestino grueso. Y de ahí salen muchos problemas de salud. Bueno, antes de hablar de todo ese tipo de cosas, tenemos la microbiota que viene del intestino grueso, que ahí hay muchas bacterias, como acabas de mencionar, trillones, ¿ok? Fíjate que, perdón, aquí el dato conciso es de que estudios recientes demuestran que tenemos más de 100 billones de bacterias, más de 100 billones de bacterias y pesan entre 1.5 y 2 kilogramos. O sea, tenemos 1.5 kilogramos de bacterias justamente en el intestino y justamente para
el contexto Sí, de todo claro. lo que nos vas a comentar y se va a comentar. Justamente la principal función es la digestión y absorción de nutrientes, la producción de vitaminas y minerales, así como procesos metabolitos y regulación hormonal, que eso es algo bien importante que vamos a abordar ahorita, así como la modulación del sistema inmune y justo lo que acabas de mencionar. Es el principal factor de eje de comunicación en el cerebro, que es eje intestino-cerebro a través de neurotransmisores, ¿no? Exactamente. Entonces, está, y como dato nada más extra, justamente la microbiota, y ahorita vamos a profundizar más adelante, no solamente, aquí vamos a hablar de la microbiota intestinal. Ojo, porque muchos no saben que tenemos microbiota en boca, en pulmones, que a mí se me hizo maravilloso eso de saber que hay microbiota en los pulmones, intestino y hasta en la coliche, amigo. Así es. Hasta ahí tenemos, Hasta y en otras áreas donde no les pega el sol. Exactamente. ¿No? Entonces, pero bueno, amigo, entonces bajo ese contexto. Sí, como lo acabas de mencionar, todas esas funciones que tiene la microbiota es porque hay demasiadas bacterias. Se dice que hay más bacterias en una microbiota de una sola persona que personas en el mundo y que estrellas todavía, lo que mencionan, ¿no? Porque la realidad es que son muchísimas bacterias las que están trabajando y estas bacterias trabajan de una manera para poder tener una estabilidad en el cuerpo. Es muy importante entender que la microbiota está como, aparte de las hormonas y todo esto, también está qué estímulo tienes en tu cerebro para poder percibir el mundo. Yes. ¿Ok? Eso es, yo creo que con lo que me gustaría empezar, porque yo creo que muchas personas piensan que de ellos depende que no puedan hacer ciertas cosas o que no puedan dormir o la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucho viene de la microbiota, porque la microbiota es la que manda la señal al cerebro de qué es lo que debe de hacer para tener el cuerpo sano. ¿Sí me explico? O sea, la microbiota dice, a ver, vamos a ver qué es lo que tenemos que consumir de nutrientes. Si hace falta algún nutriente, la microbiota va a pedir ese nutriente hacia el cerebro. De repente se me antoja las carnes, ¿no? La carne roja. Uh-huh. Ay, como que tengo ganas de un corte así, carne bien rica. Hace falta complejo B, que no lo puede generar la microbiota, porque en la microbiota se generan muchas vitaminas también. Entonces, no la puede generar, entonces te lo pide y es un antojo impresionante el que tienes, pero la realidad es que no está dependiendo de ti, sino es la señal que te están mandando hacia tu inconsciente para poder segregar ciertas hormonas también. Ahí, aparte también en el intestino grueso, como me lo acabas de mencionar, hay muchas hormonas que empiezan a trabajar desde el intestino grueso, como por ejemplo la serotonina. Sí. La serotonina es la hormona de la felicidad, la que te mantiene la felicidad estable, porque la otra es la dopamina. La dopamina te da esa satisfacción como de recompensa, ¿no? O sea, hice algo y una recompensa es que te voy a pagar. Y dices, vale la pena la chinga de toda la semana porque me van a pagar esto, ¿no? Entonces, esa es como la dopamina, el momento donde te sientes bien, pero baja muy rápido. Entonces, estas hormonas las dos nacen principalmente del intestino grueso. Sí, el 90% de la serotonina que producimos, Uh-huh. mucha gente piensa que se producen neurotransmisores de aquí, de ahí, de la cabecita, y el 90% se dan en el intestino. Uh-huh. Es donde el 90% de la serotonina se construye. Sí, así es. A través del eje Uh-huh. cerebro-intestino, exacto. a través del nervio vago. Entonces, de ahí se transmite Uh-huh. justamente la serotonina, y es lo que acabas de decir. A veces pensamos que ese antojo, ese algo es, ay, se me antojó, ¿no? Porque Uh-huh. Así es. es como cuando, a mí me recuerda que es como cuando decían, no sé, las mamás o las abuelitas de, ¿por qué el niño se come la tierra, no? ¿O por qué se comen los gises, no? O los perros, el pasto. Y dicen, es que les falta minerales, ¿no? Es que les falta calcio, ¿no? Por eso está comiendo. ¿Has visto cuando se comen la popó de los perros, los otros perros? Sí. También parte de la microbiota. El cerebro identifica que hace falta parte de la microbiota. Se fue el nombre, ¿cómo se llama eso? La coprofagia que hacen los animales. Pero fíjate que es que nos vamos a adelantar algo bien interesante, amigo, que creo que es para el reaccionando a, pero los animalitos, por eso hablamos de que nosotros somos animales, pero se nos ha olvidado en el mundo moderno que tenemos que reaccionar. Los animalitos hacen la coprofagia justamente porque analizan que hay
una alineación de microbiota Ajá. hacia la popó de un perro Para que también es estar idéntico sano. para estar sano también. Por eso es que se la llegan a comer. Sí. Y ahorita vamos a ver cómo esto se da en humanos, que es una realidad, hasta ahí documentación y hechos científicos. Pero bueno, no nos adelantamos más. Pero justo yo así lo veía y ahora entiendo por qué te decían, es que le faltan minerales, es que le falta. Pero no es que te falten por un déficit de vitaminas, sino más bien justamente las bacterias. Por ejemplo, hay bacterias que generan ácidos grasos de cadena corta, pero hay bacterias que generan complejo B, vitamina B1, B2, B6, B9, que si no la producen, entonces sí tienes una deficiencia de esas vitaminas de complejo B. Y te va a pedir carne el cuerpo. Y te va a pedir, y aparte hay vitamina como la vitamina K, que también se fabrica a través de ciertas bacterias en el intestino. Sí. Y si no se genera, pues obviamente vas a tener también una deficiencia ahí en el tema de hierro, en el tema de coagulación. Es impresionante. En el intestino hay una fábrica impresionante de vitaminas. Impresionante. Pero el problema es la microbiota que tenemos mal. ¿Y sabes desde dónde nace todo esto, amigo? Desde que somos pequeños. Una, no estamos educados, y otra, la cultura está, la política y la cultura está hecha para romper la microbiota, ¿ok? Así, tal cual. Cuando un bebé come de la mamá, el pecho, del pecho, leche materna, exactamente. la parte de la lactancia. Exactamente. Empieza a generar sus lactobacilos, empieza a crear su flora intestinal, desde cómo pega la piel con piel, lo que toma, cómo la saliva empieza a hacer su función, toda la leche que toma. Y la leche que toma lleva ciertas grasas, ciertas proteínas y ciertas bacterias, que las bacterias van a reconstruir la microbiota. Una microbiota alcalina. Una microbiota alcalina porque el cuerpo del ser humano es alcalino. No es totalmente ácido, o sea, tiene partes ácidas, como por ejemplo el ácido clorhídrico del estómago es ácido y tiene 3, su pH es de 3, es muy ácido. Pero hay otras partes, o sea, sí es importante, pero al final metabólicamente trabajamos con alcalinidad. Entonces necesitamos un poquito más de microbiota alcalina que ácida. No es que no comamos, pero, y bueno, cosas ácidas como los carbohidratos, etcétera, sí los podemos comer, pero el problema es la cantidad. Pero bueno, hablando de la cantidad, cuando nosotros pasamos de la lactancia al mundo del comer, empieza a haber muchas cosas que afectan a la microbiota, como por ejemplo, ¿por qué crees que a los recién nacidos no se les da leche de vaca? Porque es leche. Porque exactamente tienen lactobacillus acidófilos que acidifican. Exacto. Y hace que se muera el niño. Porque necesita su microbiota. Bueno, no se va a morir el niño, no, pero, sí se muere. Seguramente puede generarle un trastorno gastrointestinal. Amigo, lo mata. Sí, mata. Si le dan leche. Imagínate de dónde saca la serotonina, de dónde va a sacar todas las hormonas, la producción de vitaminas, la producción de nutrientes cuando está en pleno desarrollo el cerebro y todo. El niño se muere si tú le das leche. Nadie de los doctores les va a mandar leche de vaca a los niños. Nunca. Al infante. Sí, nunca, porque se muere. Que eso, ahora que veía justo también, haciendo ese paréntesis, porque es algo bien importante lo que dices de los bebés o de los recién nacidos, es que me hace mucho sentido, y para los troncas, vean cómo hace sentido. Justamente ahorita lo que dices, que de la leche materna empieza a generar esta microbiota. Y hay dos bacterias que justamente son los lactobacilos, pero de esa leche materna, no la de vaca, no, es la leche materna, y otra bacteria que se llama Bifidobacterium, que generan GABA. Generan GABA, que eso les ayuda a bajar los niveles de ansiedad y de estrés a los infantes. Por eso es que cuando el niño llora, le dan pecho y se calma y se duerme. Y aparte genera otra pequeña bacteria que son de los indicios de esa microbiota con la que empezamos a crecer, que es la Bifidobacterium infantis, que esa genera niveles de dopamina y serotonina en los infantes, que pues, son los estados de felicidad, ¿no? Entonces por eso es cuando dejan de llorar, como que ya eruptaron y ya están más tranquilitos y todo eso. Y aparte generan algo que se llama triptófano, ¿cómo se llama? Sí, los triptófano. Triptófano. Que también justamente ayuda a muchas cosas. Pero otra cosa que se ve es que es instintivo. O sea,
el bebé nacemos sin este chip ya autorregulado por la sociedad y lo que tú dices, política, cultura, es por instinto de buscar justamente ese estado de a través del pecho, que es el primer contacto que tenemos en el mundo con el alimento, ¿no? El seno materno, pero pues viene justamente también de empezar a generar esa microbiota. Exactamente. Y todos los animales, dependiendo qué tipo de alimentos consuman, es la microbiota que deben de tener. Sí. Como por ejemplo las vacas, o sea, la leche de vaca. ¿Por qué es ácida? Porque el alimento que consume totalmente son plantas que son ácidas. Acidifica el cuerpo y necesita una microbiota ácida para poder funcionar metabólicamente. ¿Ok? Entonces, el ser humano por eso por eso se dice que la leche no es buena para la gente, porque causa inflamaciones, alteraciones en el acné y manchas en la piel. O sea, pasan varias cosas, se van envejeciendo las células, etcétera, pasan varias cosas. ¿Por qué? Porque acidifica el cuerpo. Entonces, no es algo que deberíamos de consumir del animal, la leche, ¿no? Que lo que menos te debería de preocupar es la intolerancia a la lactosa. O sea, sí, porque ahí te ponen una enzima y listo. Sí, te ponen la lactasa o deslactosa, que la deslactosa no es que le quiten la lactosa, es le meten una enzima que es la lactasa para la digestión. Exacto. Ahora, fíjate que ahí también hago, porque este tema es bien importante de cómo la industria del lácteo es la que más ha dañado justamente la microbiota en el ser humano moderno, porque justamente nos vendieron también esta idea de que yogures con probióticos, como marcas como Yakult, Activia y no sé cuántos otros yogures, te los venden como que son ricos en lactobacilos, sí, pero el lactobacilo viene derivado del lácteo, que es la fermentación del mismo, que acidifica y genera un lactobacilo ácido. Ácido, y ya le diste en la torre, porque justamente nuestro cuerpo no es un cuerpo ácido como el de la vaca, porque no comemos toneladas de pasto y no tenemos 4 estómagos. Exacto. Somos un cuerpo alcalino. Exactamente. Entonces ahí empieza a romper, pero pues bueno, esto es producto de años de industria alimentaria, sí, claro, que nos ha cambiado el concepto, ¿no? Sí, la cultura de cómo debemos de alimentarnos y todo. Y es algo bien importante esto que estás mencionando, porque todos estos yogurt también van acompañados de azúcar. Y el azúcar rompe la microbiota, por ejemplo, ¿no? Entonces, son alimentos agresivos. Entonces, ¿de qué te sirve meter un lactobacilo con un producto que lleva azúcar para poder componer la microbiota que cuando llegue ahí no se va a hacer? Entonces, es nada más la venta sin realmente hacer la función que promete. ¿Sí me explico? Sí. Es algo como un poquito adelantándonos en el tema, pero para que vayan entendiendo que la microbiota debe ser con alimento real. Exacto. Alimento real, pero que además esté alineado a fomentar la mejor parte de tu microbiota. Porque en la microbiota hay que entender que tenemos justamente en estos 100 billones de microorganismos buenos y malos, ¿no? O sea, siempre está el malo del barrio. Siempre va a haber ahí un bicho, un patógeno, un virus, un hongo, algo. Sí. Pero la idea es que el balance se vaya más hacia a bacterias buenas que colonicen tu intestino que las malas, porque es un ecosistema tan complejo y tan maravilloso que encuentra el mismo equilibrio el cuerpo. El problema empieza cuando se da algo que se conoce como la disbiosis, que es justamente una alteración en la microbiota, que es yo creo que la principal causa de todo lo que nos destruye y hoy está mal por hoy. Baja la microbiota buena, sube las bacterias malas y empieza ahí el problema del desorden de las microbiotas, ¿no? Exactamente. Entonces, no todos los lactobacilos, no todos los probióticos que nos venden son los que debemos de tomar, ¿no? Exactamente, ya no sabes cuáles estás tomando y cuáles son los que sí deberías y cuáles no. Ese es un problema muy grande porque entonces tú le metes soldados, ¿no? O le metes los probióticos que son los lactobacilos, le metes eso a tu cuerpo, pero no sabes si son de tu equipo o no son de tu equipo, ¿no? O sea, nada más los estás metiendo por meter y al final a lo mejor pues son los malos, ¿no? Y van a perjudicar a todo lo que estamos mencionando ahorita. Sí, lejos de ayudarte. Exactamente. Y algo que también puede acidificar, aparte del azúcar, son los medicamentos. Sí, los antibióticos. Los antibióticos, pasamos ahorita un poco más con todos los que me acabas de mencionar hace rato antes de empezar el podcast, pero relacionado a lo que son los medicamentos y suplementos, también hay muchos suplementos que luego no entendemos qué son cada cosa, pero si realmente nos ponemos en una investigación a profundidad,
podemos ver que muchos de esos alteran la microbiota también, que nos afectan. Hay muchas cosas que no consideramos con la microbiota. Por ejemplo, vamos a hablar muy básico, los carbohidratos. Los carbohidratos en la dieta tenemos que tener el 60% de las calorías que estamos consumiendo, el 60% deberían ser carbohidratos. Y entonces tenemos que meter carbohidratos para elevar la insulina y meter el índice glucémico un poquito más alto, recuperación, pero aparte recuperar el glucógeno tanto en hígado como en músculo, y hacemos una investigación de todo eso. Pero ahora sabemos qué tipo de carbohidratos nos están ayudando, nos están perjudicando a la microbiota, porque pensamos que los carbohidratos podrían hacer que la microbiota no genere una buena salud, ¿no? Sí, porque es ácido, ¿no? Pero también necesitamos carbohidratos. El cuerpo está hecho para el consumo de. Entonces, no es quitarlos totalmente, sino aprender a jugar con los carbohidratos, que es lo que ya habíamos platicado en un episodio de carbohidratos, vayan a ver. Entonces, el equilibrio es lo que importa. Entonces, cuando nosotros tomamos información, a veces no consideramos el fondo que puede causar ciertas cosas, como el exceso de suplementación, como el exceso de carbohidratos, como el exceso de farmacología, el exceso de medicamentos, que esto altera la microbiota porque realmente no se está nutriendo la microbiota, no está teniendo la salud que debe de tener. Entonces, aparte del azúcar, también los medicamentos, y esto pasa mucho pues con las personas obviamente que tienen trastornos crónico-degenerativos o que están tomando pastillas mucho tiempo, cada vez empeoran más porque empiezan a romper la microbiota. Pero fíjate, es que yo creo que hagamos un ejercicio rápido. No necesariamente tiene que haber un paciente en estado crónico con una enfermedad. No, claro que no. A ver, hagamos cuentas. 1, sedentarismo, falta de actividad. 2, persiste y existe en demasía automedicación, ¿no? Hay fármaco, ¿no? 3, estrés crónico. Ese es un estrés crónico. Muy cabrón. Dieta de ultraprocesados y abuso de harinas y azúcares refinados y simples. Ahí voy a hacer un paréntesis. Por eso mencionaba gluten, azúcar y maíz no son buenos para el cuerpo. Ya lo había mencionado. Continúa. Son 4 de los principales factores. Es más, son el 95% de los factores de riesgos que provocan la disbiosis o alteraciones en la microbiota. O sea, estos 4 se deben de cumplir para tener una disbiosis en la microbiota, o al menos uno de ellos para tener una disbiosis en la microbiota y matar tu microbiota. Y entonces, ¿qué afecta? Ya lo repetimos, tu estado emocional, tu tema de sistema inmunológico, es decir, te vas a enfermar más rápido, síndrome de intestino irritable, el famoso inflamación crónica, y ahorita vamos a hablar de muchos. Entonces, estos 4 elementos, amigo, están presentes en la vida del 98% de la población. Entonces, justamente es porque no controlamos nada de estos 4 elementos que acabas de comentar, y que no necesariamente tienes que tener un estado degenerativo o una enfermedad crónica. O sea, la gente se medica, le duele la panza, se toma no sé qué. Le duele la cabeza, están con el Tylenol. Un paracetamol, un diclofenaco, un no sé qué, no sé cuándo. Y ahí los ves medicándose cuando en realidad dices, estás haciendo todo lo contrario. Sí, para estar bien. Para sentirte bien. Claro. ¿No? Por eso es que, no sé tú, pero al menos yo ya hace mucho tiempo que no tomo medicinas. No, yo también. Salvo que realmente, porque la medicina, sí, cuando se prescribe para un padecimiento clínico patológico. Sí, una infección muy fuerte o algo, claro, sí. Tómatela, ¿no? Sí. Si nos vamos. Sí, también tenemos que entender que en el mundo de todo lo que es ciencia, salud, hablando de la medicina moderna, y hablo moderna de todas las investigaciones, laboratorio y medicina antigua, que son que las plantas, las hierbas, que todo lo que es como acupuntura, todo ese tipo de cosas, hay momentos para utilizar cada cosa. Entonces, no porque los medicamentos me vayan a romper la microbiota, quiere decir que ya nunca más, porque va a haber un momento en el que sí lo necesite. Por ejemplo, me llega una persona con hipertensión y le digo, vamos a quitar el medicamento porque entonces va a lastimar la microbiota y no nos vamos a poder curar. No, ahí debemos de mantener el medicamento porque ese es el que va a regular la presión, pero hay que empezar a trabajar desde el origen de por qué pasó todo eso. La causa de por qué, y empezar a arreglar
esa causa para el efecto, ¿no? Pero el medicamento va a ser importante porque si no empieza a haber más problemas dentro del organismo. Entonces, decimos esto para que también la gente que se automedica entienda que no es la manera correcta hay que buscar ayuda profesional realmente de un médico, saber qué medicamento, y si realmente no quisiéramos alterar la microbiota sabiendo que podemos curarnos sin el medicamento, a lo mejor un poco más lento, con más cuidado, más prevención, tener más noción del descanso y cosas por el estilo para recuperarnos, creo que esa es la mejor opción. Pero, repito, la medicina o todos los medicamentos son importantes para ciertos momentos. ¿Rompen la microbiota? Sí lo van a romper. O sea, no digo que no, Sí, o pero sea, hay que ser inteligentes. decimos el antibiótico, sí, pero el antibiótico si está prescrito bajo un profesional de la salud que te diagnosticaron alguna patología o un padecimiento que amerita el uso de ese antibiótico, adelante. Claro. Pero hoy en día vas a una consulta con tantito moquito y estornudo, antibiótico. Claro. Me dio un poco de diarrea, doctor, antibiótico. Chingo de paracetamol. Antibiótico. Bueno, eso está mal porque estamos generando también resistencia justamente a los antibióticos, ¿no? Y eso es parte de la microbiota también. Ya está señalado por la OMS y bastantes medios en el mundo de la medicina moderna que está demostrado que en 10 años ya no va a haber antibiótico que nos cure porque hemos desarrollado hay una crisis en cuanto a la resistencia. Pero bueno, ese es otro tema, pero tiene una relación profunda porque justamente estamos alterando ecosistemas naturales de nuestro cuerpo que no entendemos cómo funcionan y los estamos dañando, ¿no? Entonces, así es. Sí, no quiere decir que no tomen su medicamento, que no. Sí, por eso quería aclarar, porque luego muchos pueden pensar eso. Pero sí cambia muchísimo el desorden de tu sistema inmunológico. Sí, todo lo que realmente haga que la microbiota no funcione correctamente, hace que todo el cuerpo no funcione correctamente. Y si hablamos un poquito más de los alimentos, que me gustaría que me dijera, ¿cómo se llama la...? Sí, fíjate que algo que voy a ver aquí mis notas, la verdad, porque son términos como complicados y no quiero dar un mal término. Fíjate que sí, justo en el entendimiento de la microbiota, lo que te dicen justamente todos estos estudios que llevan más de siglos de estudios, pero que no los entendemos, sino cuando entras en profundidad, es que todos los alimentos, específicamente en temas hablando de carbohidratos, es lo que más daña, las sales y los carbohidratos. Pero existe una prescripción que afecta más o destruye o ayuda a generar la disbiosis. Esto se les conoce como los FODMAPs, ¿no? Que son un grupo de carbohidratos de cadena corta que se encuentran en ciertos alimentos y pueden ser difíciles de digerir y por ende, pues bueno, pasan directamente hacia el intestino, donde justamente se alimentan las bacterias y generan una fermentación, pero no de la buena, no es la que queremos, ¿no? Y mucha gente se va a identificar porque el consumo de estos famosos FODMAPs es lo que les genera gases, todo. Se hinchan, acaban de comer a los 5 minutos, ya tienen así el vientre. Se hinchan, inflamación crónica, retención de líquidos, diarrea, constipación, en fin. Entonces, esos FODMAPs vienen justamente de oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables, ¿no? Esa es la terminación. Entonces, justamente en los oligosacáridos te dicen que justamente los principales que generan este tipo de disbiosis son los fructanos y los glactanos que se encuentran glactanos que se encuentran en alimentos como trigo, cebolla, ajo y legumbres. Pero ahorita les vamos a dar un facto que es, por eso decía Juan, el uso inteligente o el comer inteligentemente los carbohidratos. Porque ahorita vas a decir, bueno, pero oye, están en los oligosacáridos el ajo y la cebolla, ¿cómo? Pero ahorita van a ver por qué. Luego los disacáridos, justamente, el principal disacárido, la lactosa. Leche y productos lácteos, que es el que más daña y genera la disbiosis. Luego otros monosacáridos como la fructosa. Para todos aquellos que se echan su coctelito de frutas por la mañana, justamente está presentes en la fruta y en la miel y pueden ser justamente uno de los mayores problemas en exceso. Ojo, aquí estamos hablando en exceso. Y los famosos y tan odiados y tan controversiales polioles, que son los alcoholes de azúcar, que es como el sorbitol, el manitol, el eritritol y
todos aquellos que acaban en tol, que se llaman Generalmente, edulcorantes. endulcorantes, ¿no? Ujú. Para todos aquellos que nos gusta echarnos nuestro Monster. Una coquita sin azúcar porque no pasa nada. 2 Monstercitos y un C4 en el entreno. Aquí estamos hablando, ojo, excesos y ya dijimos 4 pilares. Sedentarismo, mala alimentación, ¿cómo se llama? Mala alimentación, dijimos, se me fue el otro amigo. Los medicamentos. Medicamentos y estrés crónico. Estrés crónico. Entonces, si tú tienes todos estos 4 pilares o alguno de ellos crónico, el uso de estos o consumo de estos FODMAPs justamente van a llevarte una disbiosis, Ujú. ¿no? A la destrucción de esa justamente. De esa microbiota. Entonces, ¿qué se recomienda o qué es lo recomendable cuando tú empiezas a sentir esta disbiosis en tu microbiota? Bueno, este desorden en tu microbiota, valga la redundancia. Inflamación, gases en extremo, dolores inflamatorios, que te duele el estómago, que tienes deposiciones a la hora de evacuar, desde diarreas, desde constipamientos, Sí. estreñimientos, todo eso. Bueno, se recomiendan justamente dietas bajas en carbohidratos. Desinflamatorias. ¿Por qué? Porque el principal riesgo de los FODMAPs es inflamación crónica. Y la Exactamente. inflamación crónica conlleva un estado inmunológico donde distraes a tu sistema inmune de cuando hay una infección. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está luchando ante una situación que es la inflamación crónica, que no es un estado natural del cuerpo, y lo distraes cuando justamente entra un bicho o algo que no queremos, pues te ataca. Sumándole que estos alimentos, principalmente en los carbohidratos, destruyen la barrera que protege nuestro intestino y es lo que da paso a lo que se le conoce como intestino, la permeabilidad Ujú, del que intestino, pierde la ¿no? permeabilidad. Ujú. Pierde la permeabilidad y deja que entren alimentos como justo el gluten, que por ahí están los celíacos, ¿no? Ujú. Que tienen mucho esta relación de que entran esas partículas de alimento al torrente sanguíneo, virus, patógenos o bacterias malas que por sí ya están en nuestro intestino, ¿no? Entonces, sí tiene una correlación muy grande el tema de los carbohidratos, pero no solamente el carbohidrato, ya hemos dicho, no es malo, es cuándo, cómo, a qué hora y por qué. Sí, claro. Y qué cantidades. Sí, también. Importantísimo. Sí, por sí, eso sí. decía Juan, maíz, Trigo. gluten, Bueno, ¿no? gluten El trigo en general, y harinas. rompen. Harinas como azúcar y harina del arroz blanco. porque están dentro justamente de los oligosacáridos. Exactamente. Todos, ¿no? Exactamente. Y quería yo que tomaras este punto, amigo, porque la realidad de todos estos padecimientos que nos acabamos de platicar a todos ustedes y todo lo que nos dijiste ahorita con los alimentos y todo, estos 4 pilares que es El uso de medicamentos, el medicamentos, estrés crónico, el sedentarismo y justamente, pues bueno, lo que es la alimentación alta en carbohidratos, pero sobre todo ultraprocesados Ahí y está. azúcares simples. Ahí está. Ese es el punto que yo quería llegar. El punto de que todo la microbiota pierda su funcionalidad correcta y tengamos enfermedades, inflamación, etcétera, todo empieza desde que nosotros metemos alimentos ultraprocesados, azúcar, conservadores, edulcorantes y colorantes. Todo esto que acabo de mencionar, que son 5 cosas, el cuerpo no lo puede asimilar. Dime qué microbiota realmente está hecha para poder asimilar todos los químicos que tiene la coca. Aunque sea sin azúcar, no hablemos de azúcar. No. Hablemos de los químicos, ¿no? O la goma xantana, ¿no? Que le da mucha La textura a ciertos polvos para poder hacerlo más espeso. Uh-huh. ¿Tú crees que realmente este tipo de químicos hay una microbiota para eso? O sea, realmente la naturaleza pensó en una microbiota para la goma xantana, para poder disolver el maíz, ¿cómo se llama? Bueno, el azúcar del maíz y todos esos procesos, también del aceite. Hay muchos aceites que causan exactamente lo mismo porque rompen sus moléculas, no es parte de todo. Todos los aceites que ustedes ven en los pasillos de aceites, el 1, 2, 3, el Maravilla, el Canoli, Nutrioli, que hasta les ponen florecitas y corazoncitos, es lo peor que pueden consumir. Lo peor. Rompe la microbiota también. La microbiota y altera un chingo de cosas. Genera daños horribles al cuerpo y bueno, puede causar enfermedades como cáncer, cardiovasculares, muchas cosas. Pero bueno, también hay parte de la industria alimentaria. Nos vendieron que aceite Nutrioli es bueno para el corazón cuando... Eso es a lo que yo quería llegar.
Todo empieza, por ejemplo, tu estrés primero empezó desde la alimentación, es lo primero, porque si sabemos que ahorita el primer cerebro está en el intestino, que hace toda la regulación de todo, lo más fácil para romper todo es empezar a consumir alimentos que no sepamos que nos hacen daño, como por ejemplo los refrescos, como por ejemplo colorantes, edulcorantes y todo este tipo de cosas que podemos comprar en el mundo social. Lo podemos consumir y poco a poco empieza a haber trastornos, depende la persona, ¿sale? Porque todo esto va a ocasionar trastornos en la digestión, van a ocasionar alergias, van a ocasionar problemas cardiovasculares, respiratorios, en el hígado, en el riñón, en el páncreas, en la musculatura, en los tendones, en los ligamentos, en el metabolismo, todo el mapa metabólico se puede alterar, la producción de hormonas también se altera. Y entonces esto lo que pasa es que muchos padecimientos psicológicos son parte de que nosotros tenemos una alimentación mala desde hace mucho tiempo con este tipo de productos que el cuerpo no asimila. Por eso nacen los problemas con el cortisol cuando tengo ansiedad, tengo trastornos alimentarios, donde no puedo dejar el azúcar, donde no puedo comer tales cosas, donde me dan asco ciertos alimentos, donde me dan alergia a ciertos alimentos. Es una descomposición de la microbiota por estos tipos de alimentos. ¿Cómo me dijiste que se llaman? FODMAPs. Estos FODMAPs. FODMAPs, que son justamente fermentables, oligosacáridos, monosacáridos, disacáricos y polioles. Todo esto, vamos a pensar un poquito. ¿Crees que todas las personas, vamos a hablar de México, tengamos mala microbiota? Sí. Hablamos de estrés, hablamos de medicamentos, hablamos de alimentos ultraprocesados con todas sus variantes de conservadores y de edulcorantes, colorantes y todo eso. ¿Okay? Tenemos eso, más aparte, cuánto comemos de carbohidratos en el día desde que nacimos hasta ahorita. Es un exceso de todas estas 4 cosas que tú nos acabas de mencionar. Es un exceso, todo el mundo tiene estrés, todo el mundo tiene inflamación, todo el mundo come alimentos ultraprocesados, por mucho que hagamos dieta el mundo fitness. Sí, no. Hay alimentos, dice, ¿estás haciendo dieta? Sí, pero me estoy echando una coquita sin azúcar, pues no tiene azúcar, no tiene mi dieta, no lleva calorías, no lleva TC, pero no sabemos cuánto efecto está causando esos químicos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, muchas personas luego me dicen, oye, es que me dan antojos. Les mando la dieta y me dicen, tengo antojo. ¿A qué hora tienes antojo? No, pues que a las 4. ¿Qué está pasando en tu vida a esa hora que te da antojo? Porque es un proceso del cerebro, del primer cerebro que manda al segundo cerebro que activa el cortisol. Cuando ya subió el cortisol, para bajarlo necesitamos dopamina que nace del intestino grueso para poder bajar los niveles de dopamina, y es involuntario el hecho de querer tener antojos. ¿Ok? Entonces, muchas cosas pasan psicológicamente, que es al punto donde yo quería llegar, con alimentos ultraprocesados desde hace mucho tiempo y carbohidratos en exceso, que eso hace pensar que tenemos trastornos, TDA, por ejemplo, el TDA es parte de esto, déficit de atención es parte de esto, problemas de ansiedad son parte de esto, depresión es parte de esto, bipolaridad es parte de esto. O sea, todo lo que pueda pasar en tu cerebro, primero nace del primer cerebro, ¿no? O sea, desde ahí es la señal de lo que tienes que hacer. Oye, es que duermo pero no me recupero. ¿Cómo estará tu microbiota? ¿Por qué te despiertas a las 3 de la mañana? Por el estrés. ¿El estrés de qué? Pues no sé, pero me levanto. El cuerpo está estresado, o sea, tu microbiota no está bien, no tiene los suficientes nutrientes para activar el metabolismo con ciertas hormonas. Por ejemplo, el nervio vago, lo que acabas de mencionar. El nervio vago es el que da la comunicación de entre estos dos, el eje cerebro-intestino. Y el nervio vago está dentro del sistema parasimpático y no del simpático. O sea, del que relaja. Serotonina, dopamina, acetilcolina, muchas otras cosas que ayudan a la desinflamación y que ayudan al cuerpo. Pero si no está correctamente regulada la microbiota, entonces el nervio vago va a mandar la señal al cerebro para poder pasar hacia el sistema nervioso simpático, donde el cortisol está alterado, no hay recuperación, no duermo bien, me siento cansado, más trastornos psicológicos, más inflamación, más se me antojan los dulces, más como mal. Entonces, es más fácil. Yo llegué a una conclusión hace algunos
hace algún tiempo, no me acuerdo hace cuánto, pero hace algún tiempo, de por qué el culturismo antes decían que era muy chingón y actualmente no nos vemos como antes. ¿Tú sabes por qué? Porque exactamente cómo podían hacer Ronnie Coleman tomar coca sin azúcar, cómo podía tomar un yogurt sin azúcar. O sea, antes no había ultraprocesados en gran cantidad y si sí había, sabías que no los podías consumir porque sí había coca, pero tenía azúcar, ¿no? Entonces no lo podías consumir. Antes los culturistas comían comida real, tomaban agua real, o sea, hacían las cosas reales, por eso tenían los cuerpos en esas dimensiones, por eso aguantaban, Sí. por eso tenían todo eso. Es que no tenías las opciones como de los ultraprocesados. O sea, Exacto. tenías la coca, pero era coca o coca, porque la coca tiene azúcar. ¿Puedes Sí. azúcar? No. Pero hoy dices, tengo coca, azúcar. Ah, no. Oye, pero ¿puedo la coca sin azúcar? Ah, sí, tómate Sí, una sí, sí, coquita sí. sin azúcar. Es correcto. Oye, agua con limón. Limón natural, sí. No tengo limón, le puedo echar un tank de limón. Un tankcito Ah, de pues limón. échate un tank de limón, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es Oye, de limón. mi café lo puedo endulzar con azúcar. No, no puedes azúcar. Ah, pero puedo Esplenda, fruta del monje, bla, bla, bla. Stevia, ¿no? Oye, no puedes comer carbohidratos. Oye, pero se me antojó un postre. ¿Puedo un postre keto? Porque el keto es base de harina almendra, no tiene polioles. No puedes. Entonces, estamos sustituyendo comida real por comida ultraprocesada. Y por ultraprocesada, no, entiéndase que no es el McDonald's, el Subway, comida de congeladores y que eso sí. O sea, también. Eso es muy malo. Pero todo lo lo que venga empaquetado tiene exceso de conservadores. y otras cosas, ¿no? Que son muy, muy dañinas. Entonces, sustituimos la comida real por justamente ni siquiera equivalentes. Porque justo, o sea, a veces hasta es mejor comerte el helado natural Sí. que un helado ultraprocesado, cero azúcar o fitness o light, ¿no? Sí, O sea, sí. porque a veces el impacto que vas a tener es peor por todos los ingredientes que tienen el impacto hacia la microbiota que simple haber tenido un pico de glucosa por el exceso de azúcar. Ya, se acabó, ¿no? No digo, no en el caso de una coca, pero estoy generalizando que a veces puede ser mejor esto. Sí. Porque sigue siendo un producto más real que este que ya viene con conservadores, polioles, oligosacáridos, monosacáridos, todo esta esencia de lo que genera la disbiosis, ¿no? Entonces tiene todo el sentido que antes justamente esos cuerpos estaban más trabajados, el uso de sustancias les ayudaba más porque todo era un entorno bien, bueno. Y eso que las sustancias antes no estaban tan bien reguladas y no estaba tan bien estudiado como y no ahora. eran tan avanzadas y usaban más de veterinaria. Sí, ¿no? claro. Pero era justamente... ¿Cuántos suplementos te podías meter en ese entonces? Que digas, oye, ¿sabes qué? Dame una ashwagandha, dame 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 citrulina, citrulina y dame... No, antes no. Antes no era de, oye, estoy estresado, ¿me puedo tomar mi lavanda con mi pasiflora? No puedo dormir. No puedo dormir, ¿me puedo echar una melatonina? O sea, era justamente tener un eje hormonal bien sano, equilibrado, la alimentación fuerte, el ejercicio, el descanso, pero no había tantos factores. ¿Y por qué en el episodio de los pilares tocamos justamente el descanso y el estrés crónico? Porque tiene mucha correlación totalmente directa con la microbiota. Total. Si tú tienes la disbiosis, perdón que hable mucho de la disbiosis, pero es así, es el desorden en la microbiota. Exacto. Si tú tienes la disbiosis, lo primero que vas a alterar, hormonas. ¿Cuál? Leptina, grelina. Antojos. Antojo y hambre. Ahí está, antojo y hambre. De entrada. Segunda hormona, tercera hormona que le das en la torre, insulina. Insulina, porque tienes que tener procesos del cuerpo. Va para abajo, acumulación de grasa. Luego, otra hormona que todavía se hace más sensible, cortisol. Cortisol genera que el intestino, el cuerpo mande... Bueno, más bien, el intestino, fíjense cómo es de cañón este eje de conexión. Cuando hay ese desorden en el cortisol, del estrés crónico, el intestino es el que manda la señal al cerebro de que hay un estrés crónico que está generando inflamación crónica. Entonces el cerebro dice, ok, entonces necesitamos liberar más HPA. Y ahorita les voy a decir qué es el HPA. Genera eso y entonces eso genera que no duermas bien y genera insomnio. Entonces es un ciclo vicioso. Es un súper ciclo vicioso. Es un ciclo vicioso porque pues jamás vas a tener ese orden de poder, ¿no? Entonces, estrés crónico, duermes mal, antojo, hambre, resistencia a la insulina. ¿Qué va a pasar en tu vida diaria? Vas a estar estresado, vas a estar de malas, vas a querer comer lo primero que se te atraviese.
Entonces, si eres una persona que tienes esta disbiosis más estas disfuncionalidades y quieres empezar en el mundo y fitness, quieres empezar, a eso quiere llegar, amigo, y quieres irte al gimnasio porque dijeron que hacer ejercicio es bueno y te va a ayudar, ¿no? me va a ayudar. A que te distraigas de tu mente y tu corazón. Pues así. a lo mejor sí te distrae, ¿no? Mm. Pero ve todo lo que está atrás y entonces, por eso, No pueden bajar de peso, no bajo de peso, no puedo subir músculo, me no estanco, asimilo no asimilo los nutrientes, no ni de crezco, fármaco, no bajo, nada. no nada. Ahí está Strongcaster. Ahí está el punto medular de todo lo que hemos venido hablando del endomorfo, de los pilares del estancamiento. Sí, de los carbohidratos, las dietas. Y ya no quiero hablar de la hidratación, del sistema No, hidrológico. y no sabes, porque eso, ahí yo me puse a investigar muchísimo de la hidratación con la microbiota y no sabes, amigo. O sea, puta, ¿no? ahí creo que podemos hacer un episodio específico. Está buenísimo. De la ese. hidratación con el sistema de la microbiota, amigo. Porque también es un mundo, pero también es lo que le cambia totalmente la perspectiva al cuerpo. La perspectiva al cuerpo. ¿No? Entonces, ese es el impacto real que tiene la disbiosis en el cuerpo. Y ahora, hablando justamente de las personas que nos dedicamos al tema fitness, pues obviamente hay una baja de asimilación de nutrientes, pues que son base para el crecimiento muscular, no absorbes bien, empieza a haber un tema de trastornos del sueño, altera tu descanso, altera el cortisol, justamente estrés crónico, es una hormona catabólica. Problemas del colesterol también. Problemas del colesterol, el tema de problemas cardiovasculares, resistencia a la insulina y pues por eso a veces no tenemos resultado en el gym, aunque nos matemos, hagamos dieta, nuestro cardio, las pesas, me suplemento, el chocho y nomás no veo cambios. Porque pues ahí está mal. Y la microbiota tiene una parte, como es hormonal también, tiene una parte muy importante con las mujeres, amigo. Con las mujeres hay una alteración en los estrógenos de la mujer y también la microbiota tiene una relación muy importante con el pH, como ya lo habíamos mencionado, pero hablando de la mujer, el pH vaginal es algo muy importante para poder tener un equilibrio y una salud en toda esa área. Entonces la microbiota juega un papel muy importante en esa parte de la mujer con los estrógenos, el ciclo menstrual, y por eso podemos tener tendencia a tener síndrome de ovario poliquístico o quistes o no embarazarme, y ahorita digo por qué no embarazarse, que es parte de la microbiota, porque esa alteración de esas hormonas, de la dopamina, de la serotonina, de los estrógenos, de un chorro de hormonas, lo que va a pasar es que el cuerpo no va a poder reaccionar de la manera correcta a lo que debería de hacer, porque está mal todo el cuerpo. Entonces, muchos problemas, no nada más todo lo que acabas de mencionar, sino en las mujeres también les afecta mucho todo el proceso del ciclo menstrual. Y no se pueden embarazar porque el cuerpo de dónde saca los nutrientes de dónde saca la fuerza si no hay la nutrición en la microbiota principalmente, o sea, todo lo que va a sacar de señalizaciones para que el cuerpo funcione metabólicamente. Entonces, muchas se embarazan, pierden al bebé, muchas no se pueden embarazar, hay alteración de la prolactina, de los estrógenos, que también depende mucho de otras cosas. No estoy diciendo que todo dependa de aquí, pero es importante considerar desde la microbiota cualquier padecimiento que tengamos. No es siempre que nace desde ahí, puede nacer de otro punto, pero la microbiota seguro le va a ayudar, o sea, seguro le va a ayudar a cualquier problema de salud. Una buena microbiota es similar a tener un laboratorio en tu cuerpo de lo que tú necesites. Por ejemplo, la penicilina es un probiótico, o sea, es un lactobacilo. Fue descubierta, pero se dieron cuenta que luchaba contra los virus, contra las bacterias. ¿Qué es? Eso es un lactobacilo. Bueno, en ese caso de la penicilina es el hongo. Penicilinus, sí, es un hongo. Eso viene en el queso azul. Es Lactobacillus penicilinus, donde es una penicilina para poder ayudar a trastornos de enfermedades en el intestino y en el cuerpo. Que viene de la fermentación, que justamente por eso hay alimentos que nos ayudan a generar mejor microbiota. Ahorita que lo mencionaste, lo tomo rápido, como los quesos, como el Roquefort, los azules, los suizos,
Camembert, Brie, hay Sí, muchos. todos ellos, Ujú. porque ayudan a generar ese alimento rico para esas bacterias buenas. Sí, tienen esos hongos, Ujú. esos hongos que nos van a ayudar a poder hacer funciones en específicos. Así Entonces, hay una gama impresionante de lactobacillus, de probióticos, De probióticos. que es como este de Lactobacillus penicillinus, que ayuda a todos esos procesos de infecciones en el cuerpo. O sea, tenemos realmente la facilidad de tener un cuerpo sano, pero no lo tenemos bien. Dejemos al lado el cortisol, los medicamentos y, ¿qué me habías dicho? El estrés crónico, el sedentarismo. Esos tres los dejamos al lado. Vamos a hablar un poquito de la alimentación. La alimentación es lo principal para que estés bien del cortisol, la alimentación es lo principal para que estés bien, para que puedas ir a hacer ejercicio y no seas sedentario, y es lo principal para que no te enfermes y no tengas que tomar medicamentos. Así es. Entonces, en la alimentación está el truco de que la microbiota funcione. Y lo que rompe la microbiota son estos, ¿cómo me dijiste? ¿Cómo se llama? Es que está difícil. Los El- FODMAPs. Los FODMAPs. Los FODMAPs. Ellos, que son, para mí, todo lo que es industrial, ¿no? O sea, todo Sí. lo que viene del mundo industrial es lo que realmente afecta a la microbiota. Si comemos comida real, o sea, si yo me como carbohidratos reales, ¿qué puedo comer? O sea, reales, no que lo hago tortilla, por ejemplo, ¿no? O sea, real, de que tú puedes agarrar y consumir un carbohidrato. Solamente son las verduras, las frutas, hablamos de papa, hablamos de camote, y si nos vamos un poquito más así específicos con carbohidratos, podría ser la zanahoria, que tiene azúcares, o sea, al final es verdura, ¿no? Los espárragos. Los espárragos, son la buenos. yuca, ¿no? Ujú. Y todo ese tipo de cosas son los carbohidratos que necesitamos, y esos son los que tienen fibra, y esos son carbohidratos complejos. Así es. Pero los simples, nos vamos al maíz, nos vamos al gluten. Tú dices, ay, el pan, el gluten. Sí, a ver, el problema es los ultraprocesados, conservadores, edulcorantes, o sea, todo lo que trae aparte con el carbohidrato. Por ejemplo, un pan Bimbo. Sí, ya trae el carbohidrato, pero todo lo demás que trae, ponte a ver una tablita de ingredientes y cuántos conoces de todo lo que viene ahí. Sí, no es lo mismo, es que volvemos a lo mismo. El hecho no es el carbohidrato en sí, es de dónde viene y qué tan real es en el sentido estricto de justo un pan Bimbo, un pan de caja, llamémoslo pan de Ujú. caja, no es lo mismo que un pan del hornito, incluso horneado hasta en leña. Es diferente porque es agua, huevo y no Sí, sé, sí, sí. algún otro elemento horneado, quitas migajoncito y no hay un exceso. Ahora, dices de la tortilla y quiero también hacer un paréntesis porque justo el tema de la tortilla, muchos van a decir, oye, pero la tortilla del maíz, no, es que no es cierto. Su composición de una tortilla de tortillería actual, por temas de rendimiento y economía y consumibles y todo eso, están rebajados con otros ingredientes y con estas polvos que es la maseca y todo eso. La esencia de una tortilla es el nixtamal, nada más. Una persona que se dedica justamente a moler su maíz en el molino con agua y hacer el nixtamal puro y como lo hacían nuestros antepasados, está bien. El tema es que eso ya no se hace y venden la tortilla ultraprocesada. En el Oxxo venden la tortilla. O Sí. sea, y ya ni hablar de las tortillinas de la tía, Sí. porque también ese es el tema. Y no es comerte uno, porque también dentro de los FODMAPs viene la fructosa, que es todos estos, pues, las frutas, amigo, ¿no? Claro, Entonces la sí. gente va a decir, Marco, Juan, pero eso es alimento real. Sí, aquí estamos hablando del exceso que tú ya tienes. O sea, si sigues comiéndote tu manzanita todos los días, 2, 3 manzanas, un platanito, eso, pero ya tienes un intestino irritable, pero ya tienes una disbiosis presente, tienes que suspender el consumo de esas cosas. Sí, sí, sí. ¿No? Y ese es el problema, que muchos no quieren. ¿Y sabes por qué? Porque el intestino Se lo los pide, necesita. se los Sí. pide, exacto. Y entonces por eso luego pensamos que es nuestra culpa. Y entonces yo me he dado mucho cuenta de eso, porque la gente piensa que es su culpa que no pueda seguir dieta. Y digo, no es tu culpa, porque realmente, o sea, ¿realmente tú quieres tener una buena salud, un buen cuerpo, tener cuadros, aumentar músculo? Pues sí, sí quiero. Entonces, no es tu consciente. El inconsciente es el que no te está dejando. Que eso viene derivado de la microbiota, el cerebro, el cortisol, hormonas. No podemos controlar eso. Yo no puedo decir, quiero ahorita que salga tanta hormona. O quiero que ahorita mi corazón empiece a latir a tanta frecuencia. O quiero que mi microbiota sea más alcalina y le voy a echar ganas aquí mentalmente así. Mandándole la señal del cerebro a la microbiota. No se va a poder. ¿Por qué? Porque es algo totalmente inconsciente. Es una parte del cerebro donde no podemos nosotros tener control. Entonces, lo que sí podemos hacer es entender lo que está pasando en nuestro cuerpo, que nadie entiende lo que realmente está pasando en el cuerpo.
porque son muchos procesos los que pasan para poder entenderlo, ¿no? Entonces, la microbiota es lo que va a tomar partido a cualquier cosa que queramos hacer. Aumento de la masa muscular, pérdida de grasa, una buena salud psicológica, una buena salud fisiológica también, corazón, hígado, riñones, etcétera. Y ahí está el pilar, el principal pilar para que el cuerpo funcione de la manera correcta. Y entonces ahí es donde podemos encontrar que entonces la diabetes es un proceso donde se puede curar, no es una enfermedad crónico-degenerativa, porque no nada más depende de cuánta azúcar meto, si el páncreas reacciona o no. También depende de la microbiota, de la actividad física, de la activación metabólica, de la tiroides, de la testosterona, del cortisol, de un chorro de cosas que pasan en todo el cuerpo para poder regular, pero nos vamos con, nada más ponte esto porque no tienes lo suficiente. Pero, ¿quieres volver a reactivarlo? Hay que volver a reactivar al cuerpo.